Tres. Hola chicos de Guillermo Billingur, muy buenos días con todos ustedes. Quien les habla es el profesor Cristian Sánchez Jara, docente del área de Ciencias Sociales, y en esta oportunidad vamos a desarrollar un tema muy interesante. En este caso vamos a hablar de cómo nuestro país se delimitaba territorialmente y cuál era la situación económica, política y social en los inicios de su vida republicana. Date cuenta que la semana pasada hemos visto acerca de cómo se entendía la independencia. Llegado a 1824, consolidada la independencia tras la batalla de Ayacucho, surge un nuevo Estado, y ese nuevo Estado será el Perú. Tenemos dos partes. Esta primera parte es brevemente la explicación de mi clase, y luego posteriormente también veremos, y yo te haré llegar siempre en el portal Aula de Innovación Bilingüina. Allí encontrarás mi guía cada semana, los días miércoles, jueves de cada semana, y ya sabes, según el día que te corresponda y según el aula, me tendrás que presentar tus trabajos vía correo Gmail. Bien, dadas esas indicaciones, vamos a continuar. Entonces, el primer tema que vamos a ver es acerca de cómo estuvo delimitado el territorio del país en los inicios de su vida republicana. Estamos hablando aproximadamente a partir del año 1825. Bien, lo que ustedes pueden observar allí, este es el Perú de 1825. La primera pregunta que surge es, profesor, ¿y cómo nuestro país tenía esta forma de territorio? Bien, al iniciar nuestra vida republicana, las nacientes naciones establecieron que para tener aquellos territorios se basaban en dos principios jurídicos. Un primer principio jurídico que venía desde la época de los romanos, de allí el primer término uti possidetis, que significa poseer lo que ya poseías. Esto hacía referencia, y en función a las nacientes repúblicas sudamericanas, de que se tomaba el documento más próximo que hubiese existido al producirse la independencia. En este caso, las naciones sudamericanas tomaron como referencia la Real Cédula de 1810, dada por el, en este caso, rey Fernando VII de España, en donde claramente se señalaba que los territorios coloniales, en ese entonces de nuestro país, tenían la configuración casi actual. Por eso que tú puedes observar que en las imágenes de los finales de la colonia e inicio de la república, casi el país no había cambiado en su composición territorial. En este caso estamos hablando de que el principio, es decir, el territorio, se asumía tan igual como se había quedado casi a finales de la colonia. Pero ¿qué pasaba con aquellos lugares o aquellos pueblos que comenzaban a jugar su independencia y no querían estar con integrarse a un determinado país? Hubieron dos casos. El primero, en este caso, Guayaquil. Guayaquil perteneció al Perú hasta el año de 1820. De allí transitó por un gobierno autónomo para el año 1822 por libre determinación de los pueblos, pero bajo la presión de Simón Bolívar decide integrarse a la Gran Colombia. El caso es contrario, Jaén de los Bracamoros, que tú puedes observar aquí, Jaén está aquí, ¿correcto? Jaén había pertenecido toda la colonia al virreinato de la Nueva Granada y a la audiencia de Quito. Pero en 1820, cuando apura la independencia, este pueblo lo hace de manera soberana, integrándose al. Entonces, bajo esos dos principios jurídicos es como nacen los territorios del país, en 1825, ¿correcto? Bien, ¿cuáles eran los límites del Perú? A ver, los límites del Perú, como nosotros podemos observar, por el norte tenemos con la Gran Colombia, que integraba los actuales países de Venezuela, Colombia y Ecuador. Por el sur, como tú puedes observar, y el sureste, por el sur, limitábamos con Bolivia, y también por el este, no limitábamos con Chile. Por el este, con el Imperio del Brasil, y por el oeste, con el Océano Pacífico. Aproximadamente teníamos casi 2 millones de kilómetros cuadrados y una población de 1.300.000 habitantes, de las cuales el 56% de la población era indígena quechua-hablante. De allí le seguían los grupos, los mestizos, los blancos criollos, descendientes de españoles, ¿no? O propiamente españoles que se habían quedado en el Perú, y un 6% estaba conformado por los negros, tanto libres después de 1821 como también esclavos, que algunos de ellos continuaban desde antes
en el periodo colonial. Cuando nuestro país surge a la vía republicana, se discutieron 3 sistemas de gobierno y que cada uno de ellos se fueron diluyendo de acuerdo a la coyuntura y el momento. El primer sistema político que se discutió en el país fue el sistema monárquico constitucional, y tú lo vas a poder encontrar en la guía. Allí se discutió, por ejemplo, y era el planteamiento de San Martín, que la mejor forma que tenía que el Perú, antes de que pasase de colonia a república, era un sistema intermedio. Es decir, que para el Perú debería de haber un rey. Ese rey tendría que venir de Europa, principalmente de la Casa de Borbón, es decir, pariente cercano al rey Fernando VII, o en su defecto, de otro rey que proviniese de otra casa europea, como era en este caso el archiduque de Coburgo y Sajonia, que observamos aquí en la primera imagen, y que la vas a complementar con el trabajo de interpretación de fuentes históricas que aparece en la guía. En 1822, cuando San Martín decide retirarse del Perú después de fracasar la entrevista de Guayaquil, este primer planteamiento del sistema de gobierno fracasa. El segundo sistema de gobierno es cuando viene Bolívar, el sistema de vitalicio conservador. Bolívar tenía un plan que era la Federación de los Andes, que no era otra cosa que unir a Perú, Colombia, Ecuador, Venezuela, bueno, Ecuador que todavía no existía, y Bolivia, ¿no? Las 4 naciones sudamericanas, más también Panamá, en una gran confederación. Él, proclamándose, y aquí tenemos la imagen de Bolívar, como soberano, ¿no? Planteándose como soberano y de carácter vitalicio, es decir, hasta que él fallece. Bolívar en el Perú tuvo muchos detractores, muchas personas que no lo querían, dentro de ellos estaba José de la Mar, por ejemplo, también, y que este planteamiento vitalicio conservador va a terminar diluyéndose cuando Bolívar se retire del Perú en 1826. Y finalmente estaba el sistema republicano, influenciado por las ideas de la Revolución Francesa, en base a la división de poderes, ¿no? Ejecutivo, legislativo, judicial. Aquí observamos, ¿no? La Dama de la Libertad, por ejemplo, basado en un equilibrio de poderes, y que era propugnado por el sector liberal en nuestro país, ¿no? Que finalmente será este último sistema que se instale en el Perú de la segunda década del siglo XIX. A ver, el otro tema está referido a cuáles son las clases sociales y su mentalidad a inicio de nuestra vida republicana. A ver, aquí tenemos a 2 personajes polémicos en el caso de la aristocracia. A ver, los aristócratas habían tenido un comportamiento dubitativo durante la llamada Guerra de Independencia. En el caso de José Bernardo de Torre Tagle, había entrado también en negociaciones, el Marqués de Torre Tagle, había sido uno de los primeros presidentes que había tenido nuestro país, y que finalmente termina traicionando al gobierno peruano, termina siendo confinado en los castillos del Callao y finalmente en el Real Felipe, y ahí termina falleciendo, ¿no? De una epidemia que había asolado los castillos del Real Felipe. El caso de José de la Riva Agüero, que también llegó a ser un importante activista durante el proceso la pre-llegada de San Martín, incluso aquí en el norte chico también también llegó a ser presidente, digamos, era la contraparte de Bolívar. Rivagüero tenía un planteamiento de establecer un gobierno propiamente de peruanos, pero ante la llegada de Bolívar va a chocar con los intereses de Simón Bolívar, y finalmente los espías terminan descubriendo una serie de cartas entre José de la Riva y el virrey de ese entonces, José de la Sama. Eso fue un pretexto para que lo terminen encarcelando y lo terminen también botando del Perú, pero posteriormente regresará. Por lo tanto, la aristocracia a inicios de la vía republicana estaba totalmente desacreditada. No habían líderes. La clase media ilustrada. A ver, en el caso de la clase media ilustrada, sabemos que ellos básicamente eran una clase preparada, eran personajes que, digamos, tenían conocimiento sobre la división de poderes, habían leído y se habían informado netamente de lo que pasaba en Europa y en Estados Unidos, el principio de libertad, de igualdad, de los derechos, de la ciudadanía, abogaban por un Estado en base al equilibrio de poderes, un poder legislativo fuerte, y digamos, de todos los personajes que pueden resaltarse, no había un líder propiamente dicho. Quizás el único que destacase fuera José Faustino Sánchez Carrión, el llamado Solitario de Sayán, quien escribió La abeja republicana. Pero en el año de 1825, de manera extraña, y era un opositor a los planteamientos de Bolívar,
que quería una constitución vitalicia, que quería eternizarse en el poder. Entonces los republicanos no buscaban eso, ellos basaban una división de poder. Entonces fue una piedra en el zapato para Bolívar, y lastimosamente Sánchez Carrión muere de una manera hasta hoy día muy controversial. Fue envenenado, eso lo determinó el médico Hipólito Unanue, y todo apunta de que haya sido Bolívar el autor intelectual de la muerte de, en este caso, José Faustino Sánchez Carrión. Él escribía en un periódico llamado justamente La Abeja Republicana. Y Solitario de Sayán porque muchos de esos documentos los escribió justamente en el pueblo de Sayán, en el valle de Huaurayacho, ¿no? Entonces, no había tampoco líderes, a pesar de que estaban, entre comillas, preparados, ¿no?, intelectualmente nada más. En el caso de la clase noble indígena, como siempre se menciona, es decir, los indios millonarios, los indios pitucos, los que provenían de esa sangre noble de los incas que gobernaron nuestro país, hubieron dos importantes. En 1780, la rebelión de Tupac Amaru, que termina con el exterminio total del grupo familiar de los Tupac Amaru, y por el otro lado, en 1815, cuando termina también con un asesinato de otro cacique, de otro curaca importante, que era el brigadier Mateo García Pumacahua, conocido comúnmente por Mateo Pumacahua. Estos dos líderes destacan netamente en el periodo de, digamos, en la primera etapa antes de la consolidación de finales del siglo XVIII, y en el caso de Pumacahua estamos en el contexto revolucionario de las juntas de gobierno. Esos dos líderes natos terminan siendo asesinados por los españoles. Entonces no hay una clase dirigentes que puedan asumir el gobierno de nuestro país. Esa era la situación en ese aspecto. Esta imagen que también te la planteo y te la pongo en la guía, aquí básicamente ¿qué es lo que vas a hacer? Es la misma que vas a encontrar en tu guía. ¿Qué cambió y qué se mantuvo? Dos pirámides que nos grafican claramente entre el periodo colonial y qué es lo que pasaba posteriormente al advenimiento o en el desarrollo del proceso independiente. Claramente, si tú lo observas, vas a ver, hay cosas que se mantuvieron y hay cosas que terminaron cambiando. Y ese trabajito lo vas a hacer en la guía. Las clases populares, mestizos e indios. A ver, en el caso de las clases populares, los mestizos e indios, era un sector mayoritario de la población, eran analfabetos, quechohablantes, comprendían el 56% de la población. Entonces es una clase social que en sí vivía en un mundo de contradicciones, como todos los grupos sociales, pero que no había un líder dirigente que pudiera asumir la conducción del país, ¿no? Vivían explotados, ellos estaban sometidos al tributo indígena, era muy pobre, la guerra de independencia los había dejado muy pobres a ellos, sus campos de cultivos arrasados, miles de muertos, huérfanos, viudas. Entonces era el sector digamos, más desprotegido y más débil que había quedado después de la guerra de independencia. ¿Cómo estaba la situación económica? A ver, en la situación económica, el principal ingreso de dinero que tenía el país, los ingresos fiscales, provenían por el tributo indígena. Es decir, los indios pagaban los impuestos y ellos mantenían, digamos, el presupuesto de la nación. Por un lado. Por otro lado, cuando se consolida la independencia desde 1821 ya en adelante, y sobre todo en 1824, se va a ver un cambio de dominio. Vamos a pasar de un dominio español a un dominio inglés. Y básicamente el modelo inglés abogaba por el libre comercio. Es así que nuestra economía, que estaba cerrada como un monopolio comercial con España, se abre. Y al abrirse, las importaciones van a crecer, como tú puedes observarlo ahí en los datos, y nuestras exportaciones van a ser mínimas. Entonces, los productos extranjeros, principalmente ingleses, franceses y también norteamericanos, van a invadir. Tú puedes observar aquí los datos que nos grafican desde 1821 a 1830, cómo fueron creciendo nuestras importaciones, lo que comprábamos del extranjero. Y se basaba en la moneda de mayor circulación mundial. En esa época no era el dólar, sino era la libra esterlina, que era la moneda de Inglaterra. Entonces, el comercio inglés va a dominar nuestra economía a través de las importaciones y el famoso llamado libre comercio. En el aspecto social, como ya habíamos manifestado, la sociedad de inicio de la República era simplemente un formalismo
seguía existiendo la misma división social que encontrábamos en la colonia: racismo, exclusión, marginación. Los españoles terminan yéndose y los criollos y mestizos son los que van a asumir la conducción del país. Entonces, los pobres se mantenían en esa misma situación. Entonces, estamos hablando simplemente de una sociedad formal, ¿no? Que simplemente no había cambiado su composición y que eso se mantenía en las décadas de casi todo el siglo XIX. En el aspecto político, aquí sí vamos a ver de que ante todo este panorama social que se puede observar en el país, quienes van a querer asumir la conducción del mismo va a ser a través de los militares. Ellos se creyeron con el poder de las armas, de poder gobernarnos. Simplemente formaban sus partidas de siervos, de campesinos, le daban armas y con eso llegaban al poder vía golpe de Estado. Entonces, las primeras formas de gobierno que se asumen en el país, si bien es cierto, es el sistema republicano, pero esta se dio en función al militarismo. Y es así como va a surgir el primer militarismo de nuestro país. Ese será el tema de la siguiente semana. De mi parte, no te olvides que siempre estaremos editando algunos videos cortos para que puedas entender la clase. Desarrolla las guías, ¿no? Sea a través de la impresión o sea copiando preguntas y respuestas nada más, y no te olvides de ilustrar. Eso es en cuanto a todo, a mi explicación por el día de hoy. Muchas gracias.